Algunos de nosotros simplemente nacemos fuerte. Somos automáticamente resilientes y naturalmente capaces de resistir y recuperarnos de casi todas las situaciones difíciles que la vida nos presenta. Nuestro modo predeterminado es seguir adelante frente a la adversidad, superar los contratiempos y la turbulencia sin cambiar de rumbo ni cuestionarnos y estar generalmente tranquilos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cada vez que pienso en una persona resiliente, pienso en alguien que conocí desde el jardín de infantes. Su nombre es Marco. Y Marco ha sido duro desde el jardín de infantes. Uno de mis primeros recuerdos de él es cuando yo lo molestaba por algo que ni siquiera recuerdo. Solo cosas normales de niño. Y recuerdo decir algo como, Ané, no quiero. Marco, fuimos a las mismas escuelas. Tuvimos los mismos profesores, estábamos rodeados del mismo caos social y todavía somos amigos en redes sociales hasta el día de hoy. Y por lo que puedo ver, salió de todo eso bastante ileso y sin preocupaciones. Bueno, yo no, por decirlo menos. Si eres una persona tipo Marco, es posible que no obtengas mucho valor de este contenido hoy. Aún eres bienvenido a verlo, por supuesto, pero probablemente no lo necesites. Este contenido es para el resto de nosotros, aquellos en el otro extremo del espectro de resiliencia. Y ese es el lugar donde resido en este punto de mi vida. Soy una persona moderadamente resiliente, supongo que podrías decir, pero definitivamente no nací así. Eso es lo opuesto a mi naturaleza. Cuando era niño, podía ver una escena ligeramente aterradora en una película para niños y tener insomnio durante semanas porque no podía dejar de pensar en ello. Enfrentar cualquier tipo de rechazo social, incluso de alguien que realmente no me importaba, hacía que nunca quisiera volver a la escuela o a donde sea que hubiera sucedido. Tenía ataques de pánico que parecían episodios de comportamiento y tenía que ser contenido cuando era hora de ponerme vacunas. Ya sabes, inyecciones en el consultorio del médico. No a la edad que podrías estar pensando como, oh, tenía 4 o 5 años. No, estoy hablando de los 10, 11 años. Esto todavía era un factor de estrés insoportable para mí si eres una persona como yo. Si esta vida siempre te ha parecido realmente difícil, tal vez. Incluso dolorosa o aversiva, incluso las partes más normales, sin mencionar el trauma con mayúsculas. Entonces, el contenido de hoy está específicamente hecho para ti. Lo que voy a hacer es compartir contigo las estrategias más críticas y los cambios de mentalidad que me han ayudado a desarrollar al menos un grado funcional de resiliencia con el que no entré a este mundo. Es muy frustrante para mí que incluso tengamos que tener esta conversación hoy, porque nacer con un corazón gentil y tierno no debería ser una responsabilidad en un mundo ideal. Pero ciertamente no vivimos en un mundo ideal. Vivimos, en mi opinión, en un mundo duro, frío e indiferente. Si no has visto mi contenido antes, no soy el terapeuta más optimista del mundo. Solo para que lo sepas, nuestro mundo y nuestra sociedad parecen basarse en la suposición de que puedes soportar una cantidad bastante significativa de dolor físico y emocional, o ambos, sin cerrarte completamente. Y si no puedes hacer eso, básicamente tienes 2 opciones: aprende a hacerlo o sufre indefinidamente. Ninguna opción es genial, pero como persona que ha explorado ambas bastante a fondo, siento firmemente que la primera opción es la mejor de las 2. Ya he investigado esto en tu nombre. Antes de entrar en las estrategias, quiero definir la resiliencia, porque es una palabra que se usa mucho, y no siempre estoy seguro de que las personas estén hablando de lo mismo cuando dicen la palabra resiliencia. La definición precisa más simple con la que pude llegar antes de grabar hoy, y estoy seguro de que no soy la primera persona en expresarla de esta manera. Es que la resiliencia básicamente podría definirse como el tiempo que te lleva volver a tus patrones normales de pensamientos, comportamientos y reacciones emocionales después de que sucede algo doloroso o desagradable. Por ejemplo, en la escuela primaria,
Fui a la casa de mi mejor amigo para una pijamada para su fiesta de cumpleaños con otros 4 o 5 chicos. Creo que esto fue en cuarto grado, y decidió que quería hacer una maratón de películas de terror para su cumpleaños. Nunca había visto una antes. Vimos Aliens, la segunda, que es una gran película aunque no estaba preparado para ella a esa edad. Why Child's Play 3, que es menos de una gran película. Y después de ver esas 2 películas, nos fuimos a dormir. O al menos esa era la idea. Todos estábamos en su sótano, en nuestros sacos de dormir. Creo que eran alrededor de las 11:30. La mayoría de las personas estaban dormidas alrededor de la medianoche. Y pude darme cuenta porque estaban roncando emen. Entonces, si esa es nuestra definición de resiliencia, la siguiente pregunta, por supuesto, es ¿cómo obtengo más de eso? En otras palabras, ¿qué puedo cambiar sobre cómo funciono que me permita volver a mi línea base más rápidamente? En mi opinión, no es algo que simplemente puedas decidir tener. Y por eso gran parte de la literatura sobre este tema realmente me frustra. Es como muchas cosas en mi campo, donde no se ofrecen pasos de acción. Y básicamente solo dice oye, parece que las personas serían menos enfermas mentalmente si fueran más resilientes. Y no creo que sea tan simple. Es casi como si la suposición fuera que simplemente no estamos haciendo esas cosas voluntariamente, y nadie nunca ha sugerido. Oye, ¿has pensado en recuperarte de ese factor estresante más rápidamente de lo que planeabas originalmente? Este tipo de cosas es el tipo de afirmaciones vacías que tienden a convertirse en promesas rotas bueno, ¿cómo? Y lo irónico de hacer promesas a ti mismo que terminas no pudiendo cumplir es que erosionan la confianza, la autoconfianza, lo que en realidad tiende a disminuir la resiliencia, porque entonces comienzas a verte a ti mismo como débil, inconsistente e incapaz. No creo que puedas crear resiliencia personal por voluntad o magia, no más de lo que podrías crear un edificio por voluntad. Por ejemplo, ambas son cosas que tienen que construirse a través del tiempo, la paciencia y la práctica. Y aquí están las formas en que he podido hacer eso por mí mismo. La primera, y honestamente, una de las más difíciles, es dejar de intentar entender todo. Si eres un sobrepensador como yo, ¿por qué puede ser la pregunta más peligrosa que puedes hacerte? Porque durante mucho tiempo, uno de mis criterios para comprometerme con la vida y querer continuar con la vida era que tenía que haber una razón para que yo viviera. Y tenía que ser una razón que entendiera y aprobara. Esa es una orden bastante alta porque no creo que ningún ser humano haya respondido definitivamente a esa pregunta todavía de una manera que sea indiscutible. Que todos los humanos hayan adoptado y dicho, eso es ané. Esta podría ser una forma dura de decirlo, pero creo que es precisa. Cualquier necesidad que tengas es una vulnerabilidad potencial que el mundo puede explotar. Sé que soy como la persona más cínica del mundo, pero esto es consistente con mi experiencia aquí. Si necesito entender todo, puedo ser detenido por mi incapacidad para entender todo. Y especialmente si eres un niño, quiero decir, simplemente no hay forma. Y estás completamente a merced de tu entorno porque como niño realmente no puedes desarrollar tus propias respuestas. Entonces, solo tienes que esperar que los adultos a tu alrededor puedan explicártelo. ¿Why si no pueden? Entonces simplemente eres miserable y estás jodido todo. Mi incapacidad para entender todo siempre existirá porque soy un ser mortal finito. Y entonces uno de los cambios de mentalidad más grandes que me ha ayudado a ser mucho más resiliente es que he abandonado el criterio de que debo entender. ¿Por qué? Porque cada vez que sucedía algo malo, o incluso veía que le sucedía algo malo a otra persona, hasta que sentía que podía entender por qué sucede eso, o cómo eventualmente se vuelve bueno, o lo que sea, tenía que darle sentido. Y hasta que pudiera darle sentido, no podía progresar en mi propia vida. No podía recuperarme, porque si creía que cosas terribles
podían suceder sin consecuencia, sin justicia, y no para el bien mayor. Entonces, no veía sentido en estar vivo, y eso era una responsabilidad, porque no siempre podemos ver las cosas desarrollarse de esa manera, y la cantidad de veces que algo activaba esa necesidad en mí era casi diariamente. Especialmente en la escuela pública, ves cosas problemáticas suceder casi todos los días de tu vida. Y si requieres una explicación del universo para esas cosas, simplemente vas a estar atascado mucho y vas a ser miserable. La segunda es hacer voluntariamente cosas difíciles. La confianza es un gran antídoto para la adversidad. Si crees que generalmente puedes manejar la mayoría de las cosas difíciles que se te presenten, te vuelves mucho menos asustado por el potencial de que te sucedan cosas difíciles y mucho menos molesto cuando inevitablemente lo hacen. Pero lo importante de la confianza es que tiene que ser, al menos para mí, confianza genuina y no confianza teórica. Por eso, no me alineo necesariamente con muchas de las estrategias terapéuticas más cognitivas, como los mantras y cosas así. Tienen su lugar, pueden ser beneficiosos. Pero si lo único que te hace sentir confiado es que te has dicho a ti mismo que eres bueno en algo, o simplemente has repetido algún mensaje en tu cabeza una y otra vez, pero nada ha sucedido realmente en tu vida, para apoyar esa confianza, se va a desmoronar en el segundo en que realmente te enfrentes a la adversidad. No puedes ser simplemente competente en tu propia mente. Tienes que demostrártelo a ti mismo o no resistirá a tus experiencias reales en el mundo real. Básicamente estás faroleando. De lo contrario, es como si estuvieras jugando póker y tuvieras una mano terrible y estuvieras faroleando y esperas que nadie te descubra. Porque si esta cosa en la que realmente no sientes que eres bueno, pero te has convencido a través de mantras de que eres bueno, realmente sucede, entonces vas a tener que enfrentar la realidad de que en realidad no tengo resiliencia y no tengo la capacidad de manejar esta cosa. Tienes que ganarte un voto de confianza de ti mismo. No puedes simplemente imaginarte superando escenarios difíciles en tu mente y crear cambios reales dentro de ti como resultado. Tratar de escapar de los desafíos refuerza tu autopercepción de debilidad. Y el escape puede ser físico, puede ser simplemente, ya sabes, no voy a hacerlo. El escape también puede ser psicológico, como si me veo obligado a una situación desafiante. Si no estaré mental o emocionalmente presente mientras lo hago, eso sigue siendo escape. Y no escuches lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no eres resiliente porque te disociaste durante algo traumático. Estoy hablando de factores estresantes diarios, ese tipo de cosas. Si tienes que escapar a un mundo de fantasía para hacerlo, no está construyendo resiliencia, porque no sientes que estás allí, no sientes el cambio. La tercera es notar tus victorias. Funcionar en un sistema injusto y sesgado erosionará tu confianza. Y si tu confianza se erosiona, según el punto número 2 de esta lista, tu resiliencia se erosionará. Incluso si estás haciendo cosas difíciles y generalmente haciendo un trabajo bastante bueno en ellas, si no lo notas y lo reconoces ante ti mismo, es como si estuvieras trabajando en un... Algunos de ustedes, esto podría ser una metáfora o teórico, o algunos de ustedes podrían haber tenido esto suceder realmente. Imagina trabajar en un trabajo donde eres desafiado todos los días y objetivamente estás realizando tus tareas bastante bien, pero estás trabajando para el tipo de jefe que solo nota tus fallas, solo nota tus deficiencias y básicamente te hace sentir como basura sin importar cuánto te esfuerces y sin importar qué tan bien lo hagas, porque siempre hay un siguiente nivel. Y eso es todo de lo que te hablan. La próxima vez, haz esto. La próxima vez, así es como lo mejoras. No es una persona divertida para trabajar, ¿verdad? Bueno, la persona que realiza la revisión de desempeño de tu vida eres tú. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué tan justamente te estás evaluando?
¿Qué tipo de jefe eres para ti? Porque si eres el tipo de jefe que siempre dice que nada es lo suficientemente bueno, nada es lo suficientemente rápido, aquí está cómo puede ser mejor la próxima vez, y ese es el único comentario que recibes de ti, entonces eso va a erosionar tu confianza. Nunca vas a sentir que estás progresando o mejorando en nada. Y en última instancia, no va a hacer crecer tu resiliencia porque estás creciendo en cuerpo, pero no en mente o espíritu, si eso tiene sentido. La cuarta, y esta es más fácil de decir que de hacer, pero tengo algunas ideas para ti, es desarrollar un sentido de propósito. Tengo algunas ideas accionables para ti aquí, pero quiero explicar por qué esto está en esta lista primero. La diferencia entre sufrir por algo y sufrir por nada puede ser inmensa, incluso si la cantidad de sufrimiento no cambia en ninguno de los dos escenarios. Así que, realmente considera que nuestra capacidad de seguir adelante frente a la adversidad no se basa necesariamente en la intensidad de la adversidad, sino en nuestra perspectiva sobre si hay o no una razón para que enfrentemos esta adversidad. Entonces, ¿dónde desarrollan las personas un sentido de propósito? Varía de una persona a otra, pero voy a darte algunas categorías de lugares donde he visto a las personas desarrollar un sentido de propósito y una razón para enfrentar la adversidad en la vida. Muy común, obviamente, es la religión o la espiritualidad. Si tienes una comprensión o una creencia en un sentido mayor, de propósito para la humanidad en general, o de una razón específica de por qué estás aquí y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué estás lidiando con lo que estás lidiando, puede aumentar exponencialmente tu capacidad para lidiar con la adversidad. Esto puede ser parte de eso o puede ser separado. Para algunas personas es una causa. Hay algo en este mundo por lo que estoy muy apasionado y quiero estar del lado correcto. Y eso puede ser trabajo voluntario, ¿verdad? Tal vez trabajas alimentando a personas sin hogar, o tal vez eres parte de una organización contra la trata de personas. Tal vez trabajas para servicios sociales. Ese es un trabajo ingrato y mal pagado. No es voluntariado, pero es bastante cercano. Estos son solo algunos ejemplos. Hay mucho mal en este mundo, y si sientes que estás enfrentando ese mal a través de tus acciones, probablemente esperarás que venga mucho dolor con ello, porque enfrentar el mal es algo doloroso. Pero si crees que eso es lo que se supone que debes hacer y crees que estás logrando algo, eso se va a sentir dramáticamente diferente a si sientes que solo estás sufriendo por nada. Muchas personas encuentran significado en la filosofía en simplemente tener un marco general a través del cual entienden el mundo. Y por último, muchas personas encuentran un sentido de propósito a través de alguna forma de creatividad, ya sea que eso sea crear música, ya sea crear obras de arte, ya sea escribir ficción o no ficción. Sufrir por el arte es algo común, ¿verdad? La mayoría de los artistas no son personas terriblemente felices, pero sí sienten que a través de su trabajo pueden llegar a otras personas o ayudar a otras personas o conectarse con otras personas. Eso hace que se sienta menos sin propósito o menos vacío que si simplemente estás sentado en tu habitación miserable todo el tiempo. La quinta estrategia es mejorar tus relaciones. Entonces esto es similar a un sentido de propósito. Un sentido de propósito es hacerlo por algo. Tus relaciones podrían ser hacerlo por alguien. Hubo un estudio publicado hace solo un par de años, creo. Bueno, creo que el estudio se ha hecho de una forma u otra más de una vez, pero era un estudio y era teórico. Este no es uno de esos estudios antiguos de los años 50, donde realmente electrocutaban a la gente. Solo preguntaron a las personas sobre esto, pero los resultados fueron bastante consistentes. Usaron esta escala de dolor. ¿Qué nivel de descarga tomarías para ganar cierta cantidad de dinero? Y tenían varias personas en estudios, entonces las personas dirían tal vez
Ya sabes, tomaría hasta un 5 para ganar $50 cero, y después de eso, la tasa de cambio ya no vale la pena. No iría a un nivel de dolor de 6 por $600, pero las personas irían hasta un nivel medio de descarga más alto, cuando se les decía que en esta situación teórica, las descargas que tomaron evitaron que otras personas tuvieran que tomar descargas. Como por cada descarga que tomaron, alguien más tuvo que tomar una menos, incluso un extraño. Entonces suben a algo como un 7, y eso es como para un extraño. Sin mencionar a alguien que conoces, estamos mucho más dispuestos a sufrir por otras personas de lo que estamos por nosotros mismos. Tal vez no todos los seres humanos, tal vez no en todas las circunstancias, pero en cierto modo estamos programados para ser así. Y entonces si no tienes muchas relaciones con otros que sean significativas para ti, eso va a erosionar enormemente tu resiliencia. No solo eso, sino que solo saber que tienes personas en tu vida que se preocupan por ti y que te entienden, puede realmente hacerte mucho más capaz de soportar los factores estresantes que enfrentas, incluso si no es necesariamente por ellos. Siempre imagino en mi cabeza un ariete tratando de atravesar una puerta, y ese es el dolor que podría detenerte, ¿verdad? Y si solo estás sosteniendo esa puerta tú solo, esa es una carga pesada para soportar. Si estás sosteniendo esa puerta con otras 4 personas, escenario diferente, y el trauma es un gran ejemplo de esto. Las personas tienen muchas menos probabilidades de desarrollar TEPT después de un evento potencialmente traumático, cuando se sienten bien apoyadas por las personas que las rodean. Eso en realidad hace más diferencia en si las personas desarrollan trauma a largo plazo o no, que, aunque esto es difícil de cuantificar, hace más diferencia qué tan malo fue el evento en sí. En otras palabras, las personas pueden pasar por cosas verdaderamente terribles, y si están bien apoyadas a través de ese proceso, a menudo terminan mayormente bien. Pero lo contrario también es cierto. Las personas pueden pasar por lo que podrías pensar como, no hay tal cosa como un trauma menor, pero en todo el espectro de experiencias traumáticas que las personas pueden tener. Algunos son claramente peores que otros. Las personas pueden experimentar traumas que están en el extremo relativamente bajo de esa escala, y si están solas al lidiar con eso, o peor, a veces incluso son culpadas o avergonzadas por sus experiencias traumáticas. Casi siempre desarrollan TEPT-AN, y no es necesariamente por lo horrible que fue lo que les sucedió, sino por lo mal que respondió su red de apoyo, o tal vez no respondió en absoluto. Incluso, solo saber que existen personas en tu vida y se preocupan por ti, crea un sentido de ser apoyado que aumenta tu resiliencia, incluso cuando no están haciendo activa. Y entonces trabajar en tus relaciones, ya sea cantidad, calidad o ambas, es algo que en general te va a hacer más resiliente. La sexta estrategia es aprender técnicas de otras personas, lo cual, técnicamente, estás haciendo ahora mismo. He podido recoger muchas estrategias, hábitos y mentalidades de la lectura, y algunos de mis libros favoritos que me han ayudado con mi propia resiliencia personal son Hábitos Atómicos de James Clear, Los 5 tipos de riqueza de Sahil Bloom, que solo para que sepas, ese libro en realidad no es sobre construir riqueza, es sobre encontrar equilibrio en la vida, lo cual es fundamental para poder soportar todo lo que esta vida nos arroja, y Pensar rápido y despacio de Daniel Kahneman, quien fue el editor, curiosamente, o al menos uno de los editores del estudio de descarga que mencioné en el último ejemplo. Hay tanto que podemos aprender de las experiencias de los demás, ya sea de personas que nacieron con rasgos o habilidades con las que no nacimos, o de personas que son más como nosotros, que han tenido que luchar por estas cosas y aprenderlas desde cero. Dicho esto, no siempre tengo el tiempo o la capacidad de atención, o a veces ambos, para leer un libro de 300 páginas, 400 páginas o incluso más, en algunos casos de principio a fin.
Y entonces, honestamente, cuando estoy leyendo, a menudo termino hojeando grandes partes del texto para llegar a lo que considero las conclusiones principales. Hace unos 18 meses, comencé a usar una aplicación llamada Shortform, que he mencionado antes en este canal, y la encontré tremendamente útil para captar los puntos principales de libros de no ficción. Shortform es, solo para divulgación completa, el patrocinador del video de hoy, pero es un producto que uso personalmente y he estado usando durante bastante tiempo. Shortform proporciona explicaciones claras y simples de los puntos clave de miles de libros más vendidos, incluidos los 3 que acabo de mencionar, y agrega análisis e ideas adicionales que pueden ayudarte a conectar la idea central de ese libro con otros libros que ya has leído u otros conceptos con los que ya puedes estar familiarizado. El objetivo de Shortform es asegurarse de que obtengas el máximo valor del valioso tiempo que inviertes en tu lectura. Y en mi opinión, son muy efectivos para proporcionar esto. Si te gustaría probar Shortform, usa el enlace en mi descripción para un descuento de $50 en su plan anual. El número 7 es mantener tu cerebro saludable. Un cerebro saludable es mucho más resiliente que un cerebro no saludable. Y probablemente me han escuchado hablar sobre estos puntos de acción en el 50% de los videos que hago. Entonces, para este contenido en particular, voy a mantener esto en un resumen bastante breve. Pero, cuando hablo de tener un cerebro saludable, lo principal de lo que estoy hablando es mantener tus lóbulos frontales funcionando. Tus lóbulos frontales son el tercio frontal de tu cerebro, que son básicamente responsables de todas tus funciones humanas de alto nivel. Entonces piensa en cosas como regulación emocional, inhibición conductual, planificación a largo plazo. Necesitan sangre, oxígeno, descanso y energía calórica para hacer su mejor trabajo. Y entonces tu trabajo, si quieres mantenerlos lo más saludables posible, lo cual deberías es asegurarte de hacer alguna cantidad de actividad física lo más cerca posible de todos los días, lo que maximizará la biodisponibilidad de sangre y oxígeno a tu cerebro. Asegúrate de estar comiendo en promedio alrededor de 3 comidas al día, bastante bien balanceadas en cuanto a proteínas, carbohidratos y grasas espaciadas, alrededor de 6 horas de diferencia, para que tu cerebro tenga acceso regular a energía calórica, e intenta dormir alrededor de 8 horas de sueño de alta calidad por noche, lo más cerca posible de la misma hora cada noche, para que tu cerebro esté bien descansado y pueda realizar todas sus funciones al día siguiente. Y consumo mínimo de Entonces, obviamente eso incluye drogas, eso incluye alcohol, incluso pondría la cafeína ahí. No dispares al mensajero. Realmente puede arruinar tu sueño y tu regulación del estado de ánimo. Y básicamente solo intentar tener tanta estabilidad de esos recursos como sea posible. Porque si tu cerebro tiene todo lo que necesita para hacer su trabajo, manejará los factores estresantes mejor. Low Garantizo. El número 8 es hacerte diferentes preguntas. No creo en el optimismo ciego, no soy ese tipo, pero soy un gran fanático de lo que llamo optimismo ganado. El optimismo ganado no es una garantía vacía de que todo estará bien. Es un nivel razonable de confianza que resulta de un análisis imparcial o un análisis relativamente imparcial de tu situación. Lo importante de esto es que la mayoría de nosotros no nos involucramos en un análisis imparcial de nosotros mismos, especialmente si tenemos una o más condiciones de salud mental, como depresión, o ansiedad, o trauma. Todas estas cosas nos hacen vernos a nosotros mismos de una manera poco realista, negativa y pesimista. La pérdida, el fracaso y el rechazo pesan más en las balanzas de nuestros procesos de toma de decisiones que la ganancia, el éxito y la aceptación. Es por eso que tan a menudo ves a las personas erosionarse con el tiempo. Ves su autoconfianza, ves su disposición a hacer cosas difíciles
o tomar riesgos simplemente comenzará a decaer. Porque incluso si una persona está acumulando, diremos solo éxitos o fracasos para mantenerlo simple a una tasa relativamente igual. Si uno de esos tiene más peso que el otro, entonces, inevitablemente todos los seres humanos se ven a sí mismos como fracasos patéticos rotos para cuando llegan a los 30 o 40 años de edad, y esto resulta en proyecciones poco realistas pesimistas sobre tu futuro y cómo manejarás los desafíos, lo que luego resulta en la evitación del desafío y la descompensación. Me gusta usar preguntas en lugar de declaraciones cuando estoy pensando en cómo podría ir algo en el futuro, y quiero asegurarme de que sean preguntas razonables. Entonces, como una pregunta como ¿por qué podría funcionar esta cosa que estoy considerando hacer? Versus ¿cuáles son todas las razones por las que creo que fallará? Porque mi cerebro entonces, como una pregunta como ¿por qué podría funcionar esta cosa que estoy considerando hacer? Versus ¿cuáles son todas las razones por las que creo que fallará? Porque mi cerebro dará todas las razones para no hacer algo sin ninguna indicación de mi parte. De hecho, generalmente ni siquiera puedo detenerlo de hacer eso. Incluso, si intento, entonces si no puedes detener el análisis negativo, lo mejor que puedes hacer para mantenerte relativamente equilibrado es agregar un análisis positivo o un análisis neutral incluso, que potencialmente te haga prestar atención a algunos puntos de datos positivos que de otra manera podrías ignorar. Un último pensamiento en esta categoría. Leí un artículo sobre Jeff Bezos y cómo está constantemente innovando y creando cosas nuevas, y no todo funciona. Si miras las cosas nuevas que ha hecho Amazon, muchas funcionan, pero han tenido un número considerable de esfuerzos sin éxito. No puedo pensar en ninguno en este momento, pero sé que los tienen. Este artículo decía que para que él se sienta confiado en comenzar una nueva línea de servicio o nueva rama de Amazon, o lo que sea, su umbral para sentir que esto funcionará es del 60%. Entonces, si siente que hay un 60% de posibilidades de que su idea funcione, la implementa. Ese es un umbral bajo. Personalmente, generalmente, apunto, a 90 o 95%. Y si no puedo alcanzar eso, no haré la cosa. Pero lo importante de establecerlo más bajo es que entonces permites más fracaso. Y el fracaso no necesariamente significa fracaso. Lo que quiero decir con eso es que las personas escuchan fracaso y piensan como permanentemente eso nunca va a funcionar. Creo que puede haber mucho beneficio en reemplazar la palabra fracaso con intento sin éxito, porque si intentas algo y no funciona, eso no significa inherentemente que fracasaste, solo significa que esa estrategia específica, en esa circunstancia específica, en ese momento específico, no creó el resultado deseado. Eso es realmente todo lo que significa. Eso es diferente al fracaso. Si dices fracaso, es como si tuviera que abandonar toda esa cosa no está hecho. No valió la pena. Entonces hacer diferentes preguntas puede llevarte a diferentes conclusiones que pueden llevarte a diferentes resultados que finalmente te ayudan a construir resiliencia. El número 9 es tratar de mantener un sentido saludable de perspectiva. Lo que quiero decir con esto es intentar cuando estés pensando en ti mismo y tu vida, y lo que has pasado y quién eres, intentar evitar sobrecorregir en cualquier dirección. Lo que quiero decir con eso es que probablemente no has tenido la vida más difícil de toda. Y a veces cuando hemos acumulado mucho dolor y muchos factores estresantes, especialmente recientemente, podemos sentir que eso es cierto, ¿verdad? Podemos sentir como todos lo tienen más fácil que yo. Todos lo tienen mejor que yo. Soy simplemente la persona más desafortunada del mundo. Y esto no es cierto. B se convierte en una profecía autocumplida. Si ya te ves de esa manera, va a destruir tu resiliencia, porque cada cosa negativa que te suceda solo va a aparecer otro eslabón en esa cadena,
y simplemente va a continuar construyendo. Esa pila de evidencia de que simplemente apestas en todo y ni siquiera deberías molestarte en intentar. He visto a muchas personas sobrecorregir e ir hacia una línea de pensamiento que podría ser más como tantas personas lo han tenido mucho más difícil que yo. Esto en realidad va demasiado lejos en la dirección opuesta, porque aunque sí, no has tenido la vida más difícil del mundo, probablemente tampoco has tenido la vida más fácil del mundo. Y solo porque no tienes el monopolio del dolor y el sufrimiento y la adversidad, no significa que no tengas ninguna razón para luchar nunca. Cuando vamos demasiado lejos en esa dirección, simplemente se convierte en autoinvalidación. Y eso lleva a la falta de contexto y conclusiones inexactas. Porque si no permites el hecho de que enfrentaste cierta cantidad de adversidad significativa en tu vida, entonces terminas sintiendo que tienes la culpa de cada cosa que no ha ido bien. Y eso no te va a ayudar a ser más resiliente. Eso solo te va a hacer pensar que eres un fracaso sin valor que nunca debería intentar hacer nada. Y el último, guardé el último como mi favorito, y menos favorito. Favorito porque es el que ha sido el más impactante para mí. Hay menos favorito porque es el más difícil, y todavía me devasta cada vez. Entonces, el último es entender y trabajar hacia la aceptación de la naturaleza temporal de todas las cosas en tu vida. Durante mucho tiempo, pensé que la forma en que podía volverme resiliente era básicamente acumular cosas, y no me refiero a cosas como posesiones, sino obtener cosas bloqueadas en mi vida que nunca pudiera perder y decir, ahora tengo esto para siempre. Por lo tanto, seré más resiliente. Entonces, esas podrían ser como relaciones, esas podrían ser experiencias, esas podrían ser lugares. Ya sabes, pensé que si tenía una esposa, hijos y un buen hogar, y lugares a los que pudiera volver como lugares de vacaciones y todo esto, si solo tengo estas cosas y las mantengo, entonces eso me da este amortiguador permanente contra todo lo que enfrentaré. Lo que he encontrado, sin embargo, es que esa mentalidad en realidad terminó haciéndome muy neurótico, porque me pondría casi paranoico por no perder las cosas a las que atribuía mi resiliencia. Y aunque es cierto que todas esas cosas pueden ayudar con la resiliencia, quiero decir, mencioné las relaciones anteriormente en este contenido, así que no voy a contradecirme ahora, pero no puedes colgar tu resiliencia únicamente en factores externos, porque cada cosa terrenal que está fuera de ti puede perderse. Como si la única razón. Estoy bailando alrededor de un punto que he estado tratando de hacer, y así que solo voy a hacerlo directamente. Durante gran parte de mi vida, hay cierto lugar al que vuelvo una y otra vez, como una ubicación física en la tierra, a la que he atribuido tanto de mi resiliencia, porque poder regresar a este lugar seguro, una y otra vez, fue algo que me ayudó a superar algunas de las partes más difíciles de mi vida. Pero es un lugar, podría perderse, podría incendiarse, podría ser destruido en un tornado, podría tener moan. Eso no puede ser la razón. Eso puede ser una razón. Eso no puede ser la razón. O si es una persona, bueno, las personas mueren o las personas se van, y nuevamente, no estoy tratando de ser este pesimista horrible aquí, pero digamos que son tus hijos. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando crezcan? Sí, todavía existen. Todavía tienes una relación con ellos. Pero si lo que te está levantando de la cama y moviéndote a través de la vida todos los días es que tienes hijos que viven en tu hogar contigo, eso no es para siempre. Entonces, ¿qué sigue? La vida sucede en fases o en capítulos. Y es fundamental entender cuáles son tus factores protectores en cada capítulo que te dan resiliencia. Pero también es fundamental no contar con que esas cosas estén presentes para el próximo capítulo, porque algunas de ellas no lo estarán. Y obviamente, no sabemos cuáles lo estarán y cuáles no. Pero es un proceso constante de volver a crecer y reconstruir y reevaluar, y no solo tratar de establecer cosas y olvidarse de ellas.
y contar con ellas para siempre, porque es temporal. La naturaleza de las cosas en esta vida es temporal. Lamento terminar con una nota tan pesimista, pero sinceramente espero que estas 10 estrategias que he usado para construir resiliencia personal en mi vida también puedan ayudarte y apoyarte. Un último agradecimiento a Shortform por patrocinar el contenido de hoy. Si son lectores y si están ocupados o si tienen poca capacidad de atención, o si solo quieren obtener algunos puntos clave sin tener que leer todo lo demás, les animo encarecidamente a que los revisen. Cuídense y los veré la próxima.